Tenemos ahora las leyes de inferencia. La primera ley es la ley de separación, o en latín modus ponendo ponens, que se abrevia MPP, o lo que es el método que al afirmar, afirma. Esta ley nos permite estas proposiciones para encontrar esta conclusión, donde una de ellas es el condicional y el otro es exactamente el antecedente, ¿verdad? Y la conclusión viene siendo el consecuente. En otras palabras, si P, entonces Q, P es verdad, por lo tanto Q es verdad. Ejemplo, vamos a leerlo rápidamente y dice, si bajan los impuestos, el ingreso se eleva. Bajan los impuestos, por lo tanto el ingreso se eleva. Ahora, para hacerlo con forma simbólica, viene siendo la parte simple o atómica, P, bajan los impuestos. Y aquí implícitamente estaría el operador, el condicional. Entonces, el ingreso se eleva viene siendo Q. Y aquí tenemos, bajan los impuestos, P, por lo tanto Q, que viene siendo el ingreso se eleva. Entonces, sencillo, lo que tenemos que recordar es que si una proposición es idéntica a un antecedente de un condicional, nos va a dar el consecuente. Ok, tenemos ahora la segunda ley, que es la ley contraposición o modus tollendo tollens, el método de negar mediante la conclusión. Y para encontrar esta conclusión, la ley nos permite estos dos tipos de proposiciones, donde una es el condicional y la otra proposición es la negación del consecuente, para obtener la negación del antecedente. Entonces tenemos aquí el ejemplo, dice, si es por la mañana, entonces el sol estará en el este. El sol no está en el este, por lo tanto no es por la mañana. En otras palabras, podemos ver aquí que en la primera proposición dice, si es por la mañana, siendo P, el operador, el sol estará en el este. Ahora vamos a negar ese consecuente. Dice, el sol no está en el este. Por lo tanto, negamos el antecedente, que sería, no es por la mañana. Entonces, es sencillo recordar. Lo que tenemos que estar fijándonos es que si tenemos en una proposición la negación o del consecuente de un condicional, nos va a dar la negación de ese antecedente. Ahora tenemos aquí el silogismo hipotético, que se abrevia SH, o lo que se conoce también como ponens modus doble. Para encontrar esta conclusión, la ley nos permite estos dos tipos de proposiciones, que viene siendo P implica Q, observamos, y Q implica R. Podemos ver aquí que la primera premisa tenemos el consecuente Q y que en la otra ese consecuente viene siendo el antecedente. Para obtener que en la conclusión el antecedente de la primera premisa, ¿verdad?, implica el consecuente de la segunda premisa. Entonces aquí tenemos un ejemplo y dice, si hoy es un día lluvioso, vendría siendo P. Entonces no debemos tener un asado hoy, no debemos tener un asado hoy, vendría siendo Q. Si no debemos tener un asado hoy, vendría siendo Q, entonces debemos tener un asado mañana. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si hoy es un día lluvioso, entonces debemos tener un asado mañana. Entonces, estas vendrían siendo las primeras leyes de las leyes de inferencia. A continuación tenemos la siguiente ley, que es el silogismo disyuntivo y se abrevia SD, o en latín modus tollendo ponens, que significa el método que, al negar, afirma. Para encontrar esta conclusión, la ley nos permite estas formas de proposición, donde una es la disyunción y encontremos otra proposición negando cualquiera de estos dos miembros, donde vamos a afirmar el otro miembro. En otras palabras, P o Q son verdad, P es falso, por lo tanto Q es verdad. Aquí vemos un ejemplo donde indica que esta sustancia contiene hidrógeno, vendría siendo P, o el operador, o contiene oxígeno, vendría siendo Q. Ahora tenemos aquí, esta sustancia no contiene hidrógeno, negando P. Por lo tanto, esta sustancia contiene oxígeno, que sería la afirmación del otro miembro. Tenemos ahora la ley de adición. Para encontrar esta conclusión, la ley nos permite una proposición, ¿verdad?, que en este caso sería P, donde esta disyunción de esta proposición vamos a unirla con cualquier otra proposición, en este caso Q, que también vendría siendo un valor de verdad. Entonces, tenemos un ejemplo que dice, Andrés es una persona joven, siendo este P, por lo tanto, Andrés es una persona joven
o Andrés es una persona saludable. Aquí tenemos ahora la ley de simplificación. Para encontrar esta conclusión, la ley permite, ¿verdad?, ese tipo de proposición que debe estar siempre con el operador y. Entonces, donde P y Q son verdad, por lo tanto, P es verdad, puede haberse colocado también Q, cualquiera de ellas dos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Él está en el partido de fútbol, siendo este la forma simbólica P, y el operador, y él está en el estadio, sería siendo la forma simbólica Q. Por lo tanto, podemos haber colocado cualquiera de estos dos. En este caso está indicado, él está en el estadio. A continuación tenemos la ley de adjunción, se abrevia de esta forma, o ley de combinación, de esta otra forma. Que para encontrar la conclusión, la ley nos permite combinar dos proposiciones. En este caso tenemos AP intersectado Q. Esta ley, ¿verdad?, siempre se va a usar el operador y. O sea, que para combinar dos proposiciones siempre va a ser operador y. En otras palabras, si P es verdad, Q es verdad, por lo tanto, P y Q son verdad. Aquí tenemos un ejemplo donde la primera proposición sería la forma simbólica P y la segunda proposición sería la forma simbólica Q. Entonces veamos. Ella es diseñador gráfico, él es programador. Por lo tanto, ella es diseñador gráfico y él es programador. Bien, la siguiente ley es la igualdad del condicional, LC, o implicación y disyunción, ID. Vemos la conclusión y la ley nos permite esta forma de proposición. Entonces, lo que estamos viendo es que el antecedente se niega y se une con el consecuente. Esta ley nos permite llevar de la conclusión a la proposición. Ahora tenemos la ley bicondicional, LB, o doble condicional. Entonces vemos, ¿verdad?, la conclusión y por supuesto esta ley nos permite estas formas de proposición. P implica Q y Q implica P. Por lo tanto, P sí, solo sí, Q. Entonces también esta ley, ¿verdad?, que también es parte de las leyes de lógica, lo vamos a llevar de la conclusión a las proposiciones. La siguiente es la exportación. Tenemos esta conclusión y la ley nos permite esta forma de proposición, donde dice que esto vendría siendo el antecedente, que es P, implica al consecuente, que viene siendo Q, implica R. Esta ley también va a permitir que se lleve de la conclusión a la proposición. Estas son las únicas tres leyes que vemos aquí en la parte de ley de inferencia que se van a permitir llevar de conclusión a proposición. El resto no. El resto de leyes tienen que llevarse de las proposiciones a la conclusión indicada en cada una de las leyes. Ok, aquí podemos ver otros casos. ¿Sí? Existen más, pero esta sería la cantidad de casos con los que se va a trabajar en el corte o en el parcial. Se podemos ver aquí en el dilema constructivo que tenemos que tener para llegar a esta conclusión, estas formas de proposición, donde vamos a tener una proposición de disyunción, una proposición del condicional y otra proposición del condicional, donde podemos ver que uno de los miembros de la disyunción es parte de una de las condicional y que el otro miembro de la disyunción también es parte del condicional, siempre y cuando sean antecedentes ambos. Entonces, esto nos daría como conclusión la disyunción de los consecuentes de esos dos condicionales. Tenemos ahora el dilema destructivo, que se abrevia DD. Para encontrar esta conclusión, ¿sí?, debemos tener estas tres formas de proposición, donde vemos la disyunción, ¿verdad?, pero el complemento de los consecuentes de estas dos proposiciones condicionales. Entonces podemos ver que negado R, disyunción, no S, ¿verdad?, repito, son parte de los consecuentes, pero su complemento. Entonces, vendría siendo ahora la solución
los antecedentes como complemento, ¿verdad?, con su respectiva disyunción. Entonces repito, las únicas leyes con las que vamos a trabajar para este segundo corte o parcial van a ser estas 12, junto con las leyes de lógica que ya se indicó en el primer parcial. Las que les estoy enseñando o las que les estoy indicando, las que se deben aprender. ¿Sí? Ya en los siguientes videos les indicaré cómo se trabajan estas leyes usando los dos métodos de las leyes de inferencia, el método del método formal y el método del absurdo.